Ahí está. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Paula Rotele, yo soy médica de planta acá del Hospital El Cruce y hoy vamos a hablar de una breve actualización en pancreatitis aguda. Bueno, como primer paso, algo de generalidades, como sabemos, es la inflamación aguda del tejido pancreático. Es una de las principales causas de internación dentro de lo que son las afectaciones gastrointestinales y tiene una incidencia general de aproximadamente entre 5 a 30 casos por cada 100.000 habitantes. La mayoría de los casos son formas leves, ¿sí? Aproximadamente entre 80 y 85% son leves y solo un 15% va a desarrollar formas graves de la enfermedad. Tiene una tasa de mortalidad del 2%, y dentro de las causas, por lo general se las dividen, yo ahí puse las causas más frecuentes de todas, a la cabeza, incluso en nuestro país, la causa más frecuente de todas es la biliar, la que le sigue en incidencia es el alcohol, y en tercer medida, la hipertrigliceridémica. Las podemos clasificar en causas tóxicas, que dentro de ellas está la hipertrigliceridémica, como dijimos recién, varias drogas, algunas de las cuales son de uso habitual y las usamos nosotros, puede ser, por ejemplo, drogas de quimioterapia, seimercaptopurina, azatoprina, isoniazida, diuréticos de asa, están dentro de drogas frecuentes que pueden generar. Y también la hipercalcemia es otra causa tóxica. Después tenemos causas mecánicas, como puede ser un trauma directo, un trauma de abdomen directo, la POSEPRE, que también la solemos ver en sala de internación. Causas infecciosas, ya todas estas mucho menos frecuentes, citomegalovirus, tuberculosis, ascaris, micoplasmas, está dentro de causas también que pueden generar pancreatitis. Causas autoinmunes, que son mucho más infrecuentes, causas tumorales, pueden ser tumores benignos, quistes o tumores malignos, y las que no encontramos ninguna otra causa que están dentro de las idiopáticas. Como dijimos, las biliares son las que más frecuentemente vamos a ver. Dentro de esto, el factor determinante más importante, como saben, es el tamaño del lito. Si es grande, es un lito que no va a viajar a través de los ductos biliares, y tiene aproximadamente el tamaño límite que se cree que pueden viajar y generar un impacto en el páncreas, son los que miden de 5 milímetros o menos. Después, respecto a la ingesta de alcohol, sabemos que no todos los alcohólicos van a desarrollar una pancreatitis, no se conoce el por qué, porque algunos alcohólicos pueden desarrollar y por qué no, pero es una ingesta importante de alcohol, de al menos de 50 a 100 gramos por día durante al menos 5 años. Bueno, respecto a la patogenia vamos a hablar poquito, solo para repasar. Hay un gatillo, que puede ser cualquiera de las que hablamos anteriormente, va a determinar una activación disregulada del tripsinógeno. Ustedes saben que es una enzima que es catalítica. Este tripsinógeno va a activarse en la célula del acino pancreático y va a favorecer a la autodigestión de la glándula, ¿sí? El tripsinógeno, como sabemos, cuando se activa se convierte en tripsina, va a generar activación del complemento de la coagulación y de la fibrinólisis, pero todo de manera disregulada, ¿sí? Genera daño endotelial, aumento de la permeabilidad capilar, liberación de radicales libres, citoquinas, y activación de más enzimas proteolíticas y lipolíticas. Todo esto dentro del acino pancreático. Entonces termina dañando el tejido pancreático, dando como resultado la aparición de trombosis, hemorragia, y como sabemos esto va a determinar, si hay trombosis va a determinar la aparición de necrosis y necrohemorragia. Esto se va a dar en mayor o menor medida, no sucede así en todos los pacientes. Hay pacientes que van a tener una respuesta inflamatoria más leve y van a tener formas más edematosas, y hay pacientes que sí van a llegar a tener formas más, con una respuesta inflamatoria mucho más importante, generando necrosis o formas necrohemorrágicas. Tanto es así que algunos pacientes, como dijimos, las formas graves se presentaban en el 15%, o sea, algunos pacientes van a tener respuesta inflamatoria sistémica y un 15% de ellos van a terminar apareciendo falla multiorgánica. ¿Sí? Bueno, respecto a las características clínicas, el paciente se va a presentar con un abdomen agudo, ¿cierto? Lo más característico de todo es el dolor abdominal. Suele ser un dolor abdominal de intensidad 10 en 10 la mayoría de las veces. Es un dolor que está referido al epi o mesogastrio, a veces lo refieren en hemiabdomen superior, y en algunos pacientes tiene la característica de irradiación en cinturón, que es hacia ambas regiones dorsales. A su vez, como sabemos, puede estar acompañada de respuesta inflamatoria, así que el paciente puede estar taquicárdico, taquipneico, hipotenso, con fiebre, etc. Pero lo más patognomónico es la aparición del dolor. Bueno, para llegar al diagnóstico se necesitan al menos dos de los siguientes tres criterios, dos de los siguientes tres componentes. El dolor abdominal característico, que es el que acabamos de hablar, la elevación enzimática, que tiene que estar por lo menos 3 veces por encima del límite superior. Dentro de ello sabemos que tenemos la amilasa y la lipasa. Sabemos que son enzimas que son secretadas por el páncreas, pero que también son secretadas por otros tejidos en el organismo, o sea que no son 100% específicas. Entonces, una cosa importante es que tienen que por lo menos estar elevadas por 3. Algo importante es conocer la cinética de estas enzimas. La amilasa es una enzima que se eleva muy rápidamente desde el inicio del cuadro abdominal, pero que no suele durar más de 24 horas. Entonces, el paciente acude a la consulta después de 24 horas, es posible que la amilasa ya sea normal. En cambio, la lipasa suele ser bastante más sensible y a su vez dura más en el tiempo y permanece por varios días. A su vez, ¿por qué es importante conocer la amilasa, tener en cuenta la elevación de la lipasa? Porque hay casos de pancreatitis con amilasa normal. Y esto se puede ver tanto por una alteración en el dosaje del laboratorio, como sucede en las pancreatitis hipertrigliceridémicas, en donde, digamos, la propia hipertrigliceridemia genera una interferencia en digamos, la prueba misma del laboratorio, entonces es una falsa amilasa normal. O pacientes que ya tienen un daño estructural previo en el tejido pancreático, que ya no secreta tanta cantidad de enzimas, como puede ser las pancreatitis alcohólicas, que muchas veces son recurrentes, las pancreatitis autoinmunes, que suelen tener reagudizaciones sobre una pancreatitis crónica. En esos casos podemos tener pancreatitis con enzimas normales también, o con enzimas que no superan 3 veces el límite superior de las enzimas. Entonces también tenemos que recordar que existen estas categorías. También tener en cuenta que entre un 11 y un 13% de los pacientes con dolor abdominal no pancreático van a tener enzimas pancreáticas elevadas, pero por lo general no supera tampoco 3 veces el límite superior, ¿sí? Entonces por ahí tenemos un abdomen agudo de cualquier otra causa y tiene una leve elevación de algunas de estas enzimas y no se trata de un cuadro de pancreatitis.
Así que bueno, todo eso es bueno tenerlo en cuenta para la interpretación, que siempre va a estar dentro de un contexto clínico. Y por último, el tercer pilar del diagnóstico es los estudios por imágenes con hallazgos característicos. Nos podemos basar en la tomografía o en la resonancia, que ambos son estudios posibles. Entonces, con solo 2 de los 3 siguientes de estos 3 criterios ya se hace el diagnóstico de pancreatitis aguda. Bueno, con respecto a la clasificación, existía la clasificación típica, que era más de tipo estructural, la que conocemos desde la facultad, que es la pancreatitis edematosa y la pancreatitis necrohemorrágica. Con el transcurso de los años, esta clasificación quedó un poco en desuso porque se supo y se sabe principalmente a través de los estudios que se han hecho que el determinante más importante de mortalidad en pancreatitis es la disfunción orgánica. Entonces, según presencia o ausencia de disfunción orgánica, es que podemos clasificar la pancreatitis de una manera un poco más acertada. Antes se creía que el principal determinante de mortalidad era la infección. Por supuesto que si hay disfunción orgánica más infección, la mortalidad va a ser mayor. Y lo que más caracteriza a la gravedad de la pancreatitis es lo que se conoce como disfunción orgánica persistente. Porque tenemos disfunción orgánica que puede ser transitoria, que por lo general el límite de tiempo son 48 horas, y la persistente es la que persiste más allá de ese tiempo. Entonces aparecieron unos criterios de Atlanta, que son los que hoy en día más se prefieren, que son los criterios de Atlanta modificados, que la divide en pancreatitis leve, que es sin disfunción orgánica. Por lo general no está acompañada de complicaciones locales, suelen ser las antes llamadas como edematosas. Las pancreatitis moderadamente graves, que son las que tienen una disfunción orgánica transitoria, suelen tener complicaciones locales asociadas, y las pancreatitis agudas graves, que son las que tienen disfunción orgánica que persiste más allá de las 48 horas. Estas suelen acompañarse de complicaciones no solo locales, sino sistémicas, como un importante síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y fallo de órgano múltiple. Para esto, los criterios de Atlanta modificados para caracterizar lo que es disfunción orgánica se basan en los criterios de Marshall modificados. En realidad, criterios de severidad hay varios. Ellos usan estos, sugieren los de Marshall modificados, que utilizan 3 variables, que es respiratoria, principalmente la PAFI, la creatinina sérica, que va a hablar de disfunción renal, y la CAM, que habla de disfunción cardiovascular, y a cada uno de ellos le pone 5 puntajes, van de 0 a 4, y en función de digamos, a qué categoría pertenece va a puntuarse la disfunción multiorgánica. Hay otros sistemas de clasificación, aparte del de Atlanta que vimos recién. Otro de ellos, conocido también, es el DBSC, que es bastante similar al anterior, pero lo que lo diferencia es que incluye de por sí en la clasificación la presencia o ausencia de necrosis, ya sea séptica o infectada. Entonces obliga de por sí a hacer una tomografía a todos los pacientes para poder clasificarlos en este sistema. Es muy similar, los caracteriza en pancreatitis aguda leve, es aquella que no tiene necrosis y no tiene fallo orgánico. La moderada tiene necrosis aséptica o fallo orgánico transitorio, que es la que dijimos menos de 48 horas. La grave, que es la que tiene cualquier grado de necrosis infectada, que aclara, o la aparición de fallo orgánico persistente, y la aguda crítica tiene ambas cosas, necrosis infectada y fallo orgánica persistente. O sea, ninguna de las dos es superior a la otra, la única disquisición que se hace es, bueno, que para esta sí o sí tenés que hacer la tomografía, cuando no todos los pacientes con pancreatitis aguda van a requerir una tomografía, pero no hay una superior a la otra, digamos, son similares. Bueno, estos son predictores de gravedad, también son conocidos. Uno de los primeros que apareció son los puntajes o criterios de Ranson, así como conocemos también el de Apache. Hay otro que no se usa mucho, que es el de Glasgow. Y después estos son predictores de gravedad de la pancreatitis. Todos usan variables parecidas. El de Ranson utiliza 5 variables. La crítica que se le hace es que hay 5 que se pueden medir al ingreso, porque tienen que ver con disfunciones, y el resto se necesitan al menos 48 horas para ver hacia dónde apunta el paciente. O sea que vos no podés predecir la gravedad al ingreso del paciente, pero tienen buena sensibilidad y especificidad para predecir complicaciones y muerte. Y el Apache mide no solo el deterioro fisiológico agudo, como lo mide Ranson, sino que le suma los factores predisponentes del paciente como edad y enfermedades crónicas previas. ¿Cuál es la crítica que se le hace al Apache? Que está diseñado para la hospitalización durante el primer día en UTI. Ya después no tiene aplicación. También tiene buena sensibilidad y especificidad. No los puse porque me parecía un poco, repasar, eso están en todos lados, cuáles son los criterios. Y después los que son los puntajes relacionados con falla orgánica, que son los conocidos que se usan en UTI o para todas las enfermedades graves, que son los más conocidos son el MOX y el SOFA. La diferencia de ellos, las dos, miden disfunción orgánica en 6 órganos y le dan un puntaje del 0 al 4. En eso no varían. La diferencia es que el MOS está diseñado para pacientes quirúrticos. O sea, uno lo puede traspolar hacia otra población, pero para lo que se diseñó es para los pacientes de poblaciones quirúrgicas. En cambio, el SOFA lo que tiene es que es aplicable a todo tipo de pacientes de NUTI, entonces tiene más reproducibilidad, es más fácil de calcular y te permite evaluar en el curso diario de la enfermedad y recategorizar el paciente día a día, digamos. Bueno. No sé por qué aparece eso ahí. No. Bueno, vamos a empezar ahora brevemente de lo que es el manejo inicial. Ha cambiado bastante los paradigmas en el tratamiento de la pancreatitis. Los nuevos paradigmas hoy en día, donde menos es más, en donde hay 3 pilares fundamentales. Primero, un uso racional de antibióticos. El segundo es una administración acotada de fluidos. Y el tercero es evitar todo tipo de intervención quirúrgica innecesaria o posponerla en el tiempo lo más posible hasta lograr la estabilidad del paciente. Entonces, en el manejo inicial, el primer paso, por supuesto, va a ser llegar al diagnóstico, que esto ya lo hablamos. El segundo paso que voy a hacer, el paciente, yo ya sé que tiene pancreatitis, tengo que sí o sí estratificar la gravedad y saber qué paciente tiene que ir a UTI y qué paciente lo tengo que derivar a un centro especializado de alta complejidad en el caso de que no me encuentre en un centro de alta complejidad. Los pacientes que indiscutiblemente van a UTI son todas las formas graves, así que pancreatitis aguda grave es un paciente que tiene que estar en unidad de cuidados intensivos.
Y después, como dijimos, reconocer qué pacientes voy a derivar a un centro especializado. Van a ser los pacientes que requieren procedimientos intervencionistas endoscópicos, radiológicos o quirúrgicos. Ahora vamos a hablar un poco más y vamos a dilucidar cuáles son esos pacientes. ¿Y qué es un centro especializado? Se define como un centro que tiene un número importante, un volumen importante de pacientes con pancreatitis aguda anual, que se estima que es por lo menos más de 100 casos por año de pancreatitis aguda, que tenga obviamente cuidados intensivos con terapias de reemplazo de órganos y que tenga un acceso permanente a radiologías intervencionistas como econdoscopías y CEPRE. O sea, eso lo tiene que tener para considerarse el centro especializado. Y también experiencia en manejo quirúrgico de pancreatitis necrotizante. Y esto también es importante porque dentro del manejo quirúrgico, hoy en día, todas las técnicas se recomienda que sean con endoscopía intraquirófana. O sea, tiene que tener también esa técnica. Entonces, por eso hace referencia que tiene que tener experiencia también y digamos, la tecnología necesaria. Bien, perfecto. ¿Cuáles son las indicaciones de hacer tomografía en un paciente con pancreatitis aguda y cuándo la voy a hacer? No todo paciente con pancreatitis aguda tengo la obligación de hacerle una tomografía. Hay 4 casos específicos en donde está indicado. Primero, cuando el diagnóstico es incierto. No sé qué tiene, no estoy seguro. O barajo que puede tener otros diagnósticos alternativos. Los casos graves sí, todos tienen que tener tomografía computarizada. Y después pacientes con falta de respuesta al tratamiento médico o pacientes que venían con cierta estabilidad clínica y empiezan con empeoramiento clínico a pesar del tratamiento adecuado. ¿Y cuál es el momento óptimo para realizar? Y esto es importante porque antiguamente, ¿qué se pensaba? Que había que esperar aproximadamente al menos 7 días del inicio de los síntomas por la presunta gravedad o el empeoramiento que podía generar el contraste endovenoso sobre un parénquima dañado, un parénquima pancreático dañado. Y siempre se retrasaba al menos una semana, ese era como el paradigma previo. Hoy en día se conoce que primero que los daños que puede generar el contraste iodado en el parénquima pancreático son daños teóricos, y ninguno de esos está por encima del beneficio que te aporta la tomografía en esa población de pacientes. Entonces, la conclusión es 72 a 96 horas. ¿Y por qué ese tiempo? Porque es el tiempo que se van a tardar en ver las necrosis. El paciente empieza con dolor abdominal. ¿Cuándo yo voy a poder detectar si tiene o no una zona de necrosis o necrohemorrágica? Bueno, por lo menos 72 a 96 horas después del inicio. O sea que si yo lo hago antes, no me va a servir de nada, salvo que tenga dudas diagnósticas y vaya a ver el edema pancreático. ¿Sí? Pero después, si el paciente cumple criterios de gravedad o falta de mejoría clínica o el empeoramiento, voy a tener que hacer una nueva imagen con contraste. Lo ideal es una tomografía con contraste tanto oral como endovenoso, de abdomen y pelvis, y en el caso de no disponer de la tomografía o que el paciente tenga alergia al yodo, tranquilamente se puede hacer resonancia magnética con gadolinio, que incluso tiene, digamos, va a poder ver mucho mejor incluso las zonas de necrosis, va a diferenciar perfectamente la aparición de colecciones también, y te sirve encima, si vos le agregas una colangio, para ver la vía. Bien. Bueno, ahora pasamos un poquito a cuál es el manejo inicial del paciente con pancreatitis aguda. Nuevamente tenemos 3 pilares importantes, que son la reanimación con líquidos, el control del dolor y el soporte nutricional. Bueno, con respecto a la reanimación con líquidos, importantísimo. Nosotros sabemos que los pacientes con pancreatitis aguda tienen pérdidas porque se genera tercer espacio. Ya hablamos del aumento de la permeabilidad capilar, hay edema intersticial, hay aparición de colecciones en los espacios peripancreáticos, y a su vez el paciente suele cursar con vómitos, puede tener irio, o sea, hay un montón de todas estas causas que generan que el paciente esté con una depresión de volumen. Y los estudios retrospectivos revelan que en las primeras 12 a 24 horas, que son las etapas iniciales, la reposición de líquidos se asocia con una reducción de la morbimortalidad. O sea que tiene impacto en la morbimortalidad comenzar con la adecuada reanimación con líquidos. Anteriormente, las pautas que se usaban para reanimar a estos pacientes eran muchísimo más altas. Se recomendaba con solución salina o con Richard lactato de 250 a 500 mililitros por hora. O sea, eso te da hasta 8 litros por día de reposición de líquidos. Y hoy en día, ¿qué se sabe de estas pautas? Que no logran mejorar la morbimortalidad y que, por el contrario, aumentan muchísimo el riesgo de síndrome compartimental abdominal y mayor sobrecarga de volumen y la probabilidad de que aparezca un síndrome de dificultad respiratoria aguda. Entonces, no son los volúmenes que están recomendados hoy en día en las guías. Se sabe que con un volumen de 1,5 mililitros kilo hora, que varía entre 5 a 10 litros kilo hora, no, perdón, eso era previo, 1,5 mililitros kilo hora, que equivale a 2.500 a 4.000 mililitros en las primeras 24 horas. Eso es lo ideal para el manejo inicial. Y si el paciente de por sí tiene hipovolemia, se le agrega un bolo inicial de 10 mililitros por kilo. Y lo importante es que es terapia dirigida a objetivos. O sea, voy a hacer la reanimación con líquidos para alcanzar los siguientes objetivos. Frecuencia cardíaca menor a 120. Esto es parecido al CIRS. TAM entre 65 y 85, un ritmo diurético de al menos 0,5 a 1 mililitro kilo hora y obtener un hematocrito de entre 35 a 44%. Lo ideal es comenzar con esta reposición hídrica y a las 6 horas reevaluar. O sea, yo inicio el tratamiento y me fijo si el paciente está respondiendo adecuadamente. Y puedo seguir hasta 24 a 48 horas. Pasadas las 48 horas no está recomendado continuar con esta reanimación intensiva porque nuevamente puedo empeorar lo que es la sobrecarga de volumen o generar o precipitar el síndrome compartimental abdominal. Respecto a si hay mayor beneficio entre la utilización de solución salina normal o Rincher lactato, se cree que el Rincher lactato podría reducir la incidencia de CIRS en comparación a la solución salina normal, y a su vez puede reducir la estancia hospitalaria, los ingresos a unidad de cuidados intensivos. Así que hay una leve inclinación mayor a usar Rincher versus Fisio, pero se necesitan más estudios para digamos, determinarlo al 100%. Pero hay cierta, digamos, las guías recomiendan hoy en día más usar Rincher que Fisio en estos pacientes.
Bien, esa es la reanimación inicial con líquidos, ¿sí? Pasamos a lo que es el control del dolor. También la reanimación adecuada con líquidos nos ayuda a reducir un poco y a controlar el dolor, porque al mejorar la hipovolemia, la hemoconcentración, disminuimos el dolor que podría parecerse que es dolor de causa isquémica y disminuimos la acidosis láctica. Así que también ayuda al control del dolor. Y después, obviamente, los analgésicos. Sabemos que de elección van a ser analgésicos opioides. Antes se creía que la morfina, como aumentaba la presión del esfínter de Oddi, podía empeorar o precipitar el cuadro de la pancreatitis. Eso también es, digamos, no existen ensayos clínicos que lo hayan demostrado de tal modo. Y porque se usaba antiguamente, la primera opción era la meperidina. La meperidina lo que tiene es una vida media muy corta, a su vez puede acumular un metabolito que es tóxico, que es la normeperidina, que tiene algunos efectos secundarios neuromusculares, puede producir convulsión. Entonces, hoy en día de elección es la morfina o el fentanilo, incluso. Más el fentanilo por sobre la morfina, en realidad por el perfil de seguridad principalmente. Y obviamente que se recomienda, bueno, por vía endovenosa y por bomba de difusión continua, e incluso hay guías que recomiendan directamente titulado por el propio paciente, supervisado. Bueno, y otro pilar que cambió bastante también en los últimos años es cómo abordar el soporte nutricional del paciente. Antes era ayuno absoluto, incluso ayunos prolongados. ¿Por qué? Porque se creía que si uno ponía en reposo digestivo, disminuía la secreción de lo que era el páncreas exógeno, que de por sí estaba inflamado. Bueno, entonces esa era la intención que se buscaba antes con los reposos orales, bueno, los reposos digestivos prolongados. Hoy en día es todo lo contrario. Se recomienda la nutrición precoz. Y precoz hablan de las primeras 24 horas. Si lo permite el cuadro clínico, es decir, el paciente no está limpio, no tiene vómitos, mejora el dolor y tiene apetito, hay que alimentarlo lo antes posible, incluso las primeras 24 horas, y si puede tolerar la vía oral, la elección es la vía oral. Dieta común, ni siquiera empezar con una dieta líquida. Recomiendan hoy en día una dieta de comida sólida, en todo caso tener cuidado que sea baja en grasas. Eso es lo más, digamos, la situación ideal. De ser que no se pueda usar la vía oral, lo que se recomienda es nutrición enteral precoz, y la enteral está por sobre la parenteral, y también este es un paradigma que cambió. También, porque antes se usaba precozmente la parenteral para poner reposo digestivo y disminuir la actividad de un páncreas presuntamente dañado. Hoy en día, la nutrición enteral precoz está recomendada, precoz nuevamente, hablamos dentro de las primeras 48 horas, va a ser de elección más en pacientes con cuadros graves o moderadamente graves, o como dijimos, pacientes con ilio, con vómitos, con cualquier intolerancia oral, más allá de que tengan un cuadro leve, van a ir a nutrición parenteral precoz. Y esto es importante porque se asocia, la nutrición enteral se asocia a una reducción global de infecciones asociadas a catéteres, de complicaciones pancreáticas infecciosas, incluso de disfunción orgánica. Demostró que mejora los resultados clínicos cuando se lo comparó con el inicio de la limitación después del día 7. Y algo importantísimo, ya sabido que ayuda a mantener la barrera intestinal, previene la translocación bacteriana, que es la segunda causa de sobreinfección de las necrosis pancreáticas, que sea por translocación. Y bueno, nada, eso, digamos, disminuye la mortalidad, la insuficiencia multiorgánica, digamos, demostró certeramente que por sobre la nutrición parenteral logra mejores resultados, en cuanto también a mortalidad. Incluso más allá que el paciente tenga colecciones, fístulas, etc. Dentro de cuál es la vía que vamos a usar, dentro de lo que no, la vía no, perdón, la colocación de la sonda, también se hicieron estudios a ver si convenía hacer una sonda nasoyeyunal, o sea, postpilórica, pasando, digamos, la porción del duodeno donde presuntamente, donde desembocan el páncreas, o hacer la sonda nasogástrica convencional. Y en realidad la sonda nasogástrica se demostró que es segura y es bien tolerada, así que se prefiere la nasogástrica por sobre la nasoyeyunal, que encima técnicamente es bastante más difícil de colocar, porque la mayoría de las veces se necesita una endoscopía. Y la única indicación en donde se recomienda más la nasoyeyunal que la nasogástrica es que el paciente tenga gastroparesia o realmente muy mala tolerancia a una nasogástrica que estuvo probada. ¿En qué pacientes se va a reservar la nutrición parenteral por sobre la enteral? Es para los pacientes que no toleran la nutrición enteral. Hay pacientes que tienen una clara correlación entre digamos, retomar la ingesta o la nutrición enteral y les genera muchísimo dolor, empiezan a recurrir los signos de pancreatitis o incluso empeoran las colecciones. Entonces, en esos pacientes no nos va a quedar otra que acudir a la nutrición parenteral o aquellos que no logran objetivos nutricionales dentro de las primeras 72 horas con la enteral. Muchas veces se inicia la enteral y pasa 72 horas y no se puede progresar porque el paciente justamente no tolera porque recrudece el dolor, recrudecen los síntomas inflamatorios, empeoran las colecciones. Entonces, en esos casos se recurre a la parenteral. Bueno, y como sabemos, encima de todo, la parenteral se asocia a mayor riesgo de infecciones pancreáticas infectadas. Bueno, esto no tiene que ver con que cuanto más delgado esté, digamos, cuanto menos se utilice el tracto digestivo, más se va a adelgazar la pared intestinal, favorece la translocación bacteriana, esto tiene que ver con esto, pero también al fallo multiorgánico. Y a su vez, las propias complicaciones intrínsecas que tiene la parenteral por sobre la enteral, como por ejemplo las infecciones asociadas a catéteres que se necesitan para administrarla. Bueno, papel de los antibióticos. Importante, nunca los antibióticos se ponen de manera profiláctica, ¿sí? Si usamos antibióticos porque tenemos indicaciones precisas de usar antibióticos. Obviamente, si el paciente intercurre con una infección intrahospitalaria no relacionada con la pancreatitis, como IAC y neumonías asociadas a ventilador, etc., vamos a usar antibióticos dirigidos hacia esos focos infecciosos. Y con respecto a las infecciones que directamente tienen relación con la pancreatitis, que van a ser intra o peripancreáticas, donde los escenarios más frecuentes son las necrosis infectadas y la aparición de colecciones o abscesos. ¿Qué vamos a hacer en esos casos? Bueno, como sabemos, todos los pacientes que tienen una necrosis aséptica son pacientes que suelen tener una respuesta inflamatoria sistémica importante. O sea, el paciente incluso puede tener un fallo multiorgánico, que me va a costar mucho diferenciar si estoy ante un shock séptico o un fallo multiorgánico por solo la presencia de necrosis aséptica. Entonces, tenés que tener alta sospecha clínica de que el paciente realmente tiene una sobreinfección. De todas las colecciones asépticas, solamente un tercio se van a sobreinfectar. Hay 2 tercios que
no van a tener sobreinfecciones. La mayoría de las veces es por diseminación hematógena. Y una menor proporción es la translocación bacteriana. Lo voy a sospechar cuando el paciente tiene falta de mejoría clínica luego de 7 a 10 días de internación, cuando hay una evolución tórpida o un paciente que estaba empezando a mejorar o que mantenía cierta estabilidad empieza a agregar disfunciones orgánicas. ¿Cuál es la indicación? Hacer una tomografía de abdomen y pelvis para hacer una punción con aguja fina dirigida para tomar muestra para bacteriología e iniciar un tratamiento empírico que cubra tanto BGN, cocos y anaerobios, hasta obtener resultado bacteriológico y saber hacia qué bacteria dirigir el tratamiento. Los antibióticos sugeridos van a tener que ser aquellos que tengan buena penetrancia en el tejido pancreático, carbapénicos, cefazidima, cefepime, pipertazo, metronidazol, vancol, linezolid, entre otros, todos obviamente en dosis máxima. La duración del tratamiento va a depender de la evolución clínica del paciente y de la resolución de las lesiones, pero por lo general sabemos que van a ser pacientes, en el caso de abscesos o de necrosis, suelen durar más de 4 a 6 semanas de tratamiento endovenoso, suelen requerir más de 4 a 6 semanas, y la única indicación de usar antibióticos sin toma de muestra bacteriológica es que no tengamos la posibilidad de hacer la punción guiada por tomografía. En esos casos se recomienda, si el paciente sospecha infección, poner antibióticos empíricos sin hacer la toma de muestra, pero por no disponer del método, digamos. Bien, en todos los pacientes que estén estables con necrosis infectada, antes se creía que había que hacer la necrosectomía lo antes posible. Hoy en día se recomienda esperar por lo menos 4 semanas mientras recibe el antibiótico hasta la estabilidad clínica del paciente. Y en el caso que el paciente urja, porque esté hemodinámicamente inestable o con franca desmejoría, es más recomendable hacer un drenaje percutáneo de la colección en la urgencia hasta lograr la estabilidad del paciente, después reevaluar si requiere una intervención quirúrgica de otro tipo. Entonces, con esto también se refiere a que uno de los cambios de paradigma es demorar la necrosectomía hasta la estabilidad clínica del paciente. A veces poner un drenaje percutáneo a una necrosis infectada y esperar la estabilidad es otra opción. Bueno, después vamos a hacer una aclaración, vamos a hablar muy chiquitito de las técnicas quirúrgicas. Cuando en un paciente con pancreatitis tengo indicación de hacer una CEPRE. Solamente está recomendado en la urgencia el paciente que tiene pancreatitis y colangitis conjunta, obviamente porque necesito drenar la vía biliar. Entonces, este es el único paciente que tiene que tener CEPRE de urgencia. Todos los otros pacientes, incluso con pancreatitis aguda biliar, no necesito hacerle CEPRE de urgencia. Si se sospecha que tiene una obstrucción de la vía biliar, o sea, una coledocolitiasis sin colangitis, lo indicado es hacer una colangioresonancia magnética y después con tiempo tomar las decisiones según lo que te dé la imagen. Si tenés el lito, se puede hacer una CEPRE después de que el paciente cumpla 24 a 48 horas de estabilidad clínica. Ahora, si en ese transcurso se pone colangítico, se hace la CEPRE de urgencia, si no, se posterga hasta la estabilidad clínica. No hay ninguna otra indicación de hacer una CEPRE en la urgencia. Bueno, respecto al abordaje quirúrgico, esto voy a hablar muy poquitito porque no soy cirujana, sino hacer simplemente algunas menciones que me parecieron importantes. Una de las primeras cosas es que todo lo que es líquido libre no se opera. O sea, todas las colecciones, no, los líquidos libres peripancreáticos, que son los que más comúnmente nos vamos a encontrar, porque como sabemos, la mayoría de las pancreatitis son leves. Por ahí hacemos una tomografía y lo vemos lleno de líquido peripancreático, en el espacio retropancreático. Todo eso que es líquido libre no se opera, no tiene indicación de drenarse. La mayoría se reabsorben solos, ¿sí? Ahora, sí tiene indicación de drenarse, como dijimos, la mayoría de las necrosis infectadas y cuando hay colecciones, ¿sí? Las necrosis pancreáticas infectadas tienen una alta mortalidad. Tienen una mortalidad de 11% cuando no se acompañan de fallo multiorgánico, pero la mayoría de veces se acompañan de fallo multiorgánico y en este caso la mortalidad asciende a 43%. También el abordaje quirúrgico temprano está demostrado que aumenta las tasas de mortalidad. Así que el abordaje quirúrgico está recomendado hacerlo una vez que el paciente esté clínicamente estable, ¿sí? Ahora, si tiene una colección y la condición clínica del paciente desmejora o tiene un fallo multiorgánico con shock refractario, en ese caso se puede pensar en un abordaje temprano. Si no, la idea es dilatarlo hasta que el paciente esté estable. Y las vías de acceso van a estar en relación al tamaño de las necrosis y o de los abscesos y a la localización. Entonces, en función de eso, voy a decidir qué acceso el cirujano, va a decidir qué tipo de acceso va a realizar. Puede ser transperitoneal o retroperitoneal. Y fíjense que todas van a ser ecoguiadas. ¿Sí? Por eso era importante también, hablábamos hoy de que tiene que ser un centro especializado de alta complejidad, porque no todos tienen por ahí posibilidad de hacer ecografías intraoperatorias. Las transperitoneales pueden ser por vía laparotómica o laparoscópica, y las retroperitoneales están la retroperitoneoscopía o la necresectomía transgástrica. Después, respecto a si usar drenaje percutáneo versus el abordaje quirúrgico, hoy hicimos una breve mención. Se necesitan más estudios para elucidar si uno tiene ventaja sobre otros. Hay un trabajo prospectivo que comparó ambos abordajes. No hubo diferencias significativas en cuanto a la mortalidad y sí destacan como ventaja del drenaje percutáneo una menor incidencia de insuficiencia pancreática, tanto endócrina como exócrina a largo plazo, porque se remueve menos tejido sano. Bueno, momento de la colecistectomía. En los pacientes con pancreatitis de causa biliar, ¿sí? O sea, tiene una pancreatitis y la causa era una litiasis biliar. Lo recomendado es hacer la colecistectomía temprana y se recomienda en la misma internación del primer evento de pancreatitis aguda, ¿sí? No realizar la colecistectomía en esa misma internación se asocia a un riesgo de un 25 a un 30% de pancreatitis aguda recurrente, colecistitis o colangitis dentro de las siguientes 6 a 18 semanas. Entonces la idea y lo recomendado es hacerlo en esa misma intervención. Se demostró que reduce tanto la mortalidad, las complicaciones relacionadas con la litiasis y las reinternaciones por pancreatitis agudas recurrentes.
Bueno, por último, una breve mención de la pancreatitis hipertrigliceridémica. Como habíamos hablado hoy al principio, es una de las causas más frecuentes de pancreatitis aguda. En los casos de la población general representan del 1 al 30% y es la principal causa de pancreatitis aguda en la embarazada, ¿sí? ¿Cuándo voy a tener riesgo de tener pancreatitis hipertrigliceridémica? Cuando tengo más de 1000 miligramos de triglicéridos en sangre. Tengo un riesgo ahí de un 5%, el riesgo puede ascender a un 10 o un 20% cuando los valores están por encima de 2000. Y a su vez, los valores de elevación de los triglicéridos se van a asociar con la gravedad de la pancreatitis inducida por hipertrigliceridemia. Con respecto al contexto clínico, no hay muchas diferencias a la presentación clínica conocida de pancreatitis aguda. Sí solemos estar ante pacientes con factores de riesgo, diabetes, alcoholismo, embarazo, historia de hipertrigliceridemia, ya sea propia o familiar, porque ya sabemos que muchas de estas condiciones son genéticas, antecedentes de haber tenido una pancreatitis aguda hipertrigliceridémica previa y algunos hallazgos que pueden sugerir hipertrigliceridemia como la aparición de santomas. El diagnóstico no dista del diagnóstico de todo el resto de las pancreatitis agudas. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que, como recordatorio, acuérdense que pueden cursar con amilasa normal, ¿sí? Por la interferencia en el laboratorio. Entonces, si se dispone, se prefiere pedir la lipasa. Lo que pasa es que la lipasa es más cara y no está en todos los centros. Bien, y obviamente la presencia de hipertrigliceridemia en los valores del laboratorio. El tratamiento, bueno, el manejo clínico inicial es el mismo, no tiene muestras diferencias del resto de las pancreatitis agudas. Lo que sí tenemos como cosa adicional es bajar el valor de triglicéridos en sangre, por lo menos a menos de 500 miligramos por ciento. Vamos a usar hipolipemiantes. Y cuándo está indicado el uso de plasmaféresis en los casos que tenga triglicéridos mayor a 1000 con criterios de gravedad. En el caso de que no tenga plasmaféresis disponible y el paciente tenga una pancreatitis aguda grave, lo que sí se puede utilizar es insulina corriente en bomba de difusión continua a razón de 0,1-0,3 unidades por kilo por hora. La insulina disminuye la producción de triglicéridos, también acelera el metabolismo de kilomicrones y VLDL, y el objetivo también es revertir la liberación de ácidos grasos desde los adipocitos, ¿sí? Así que ese es el objetivo de la utilización de la insulina. Y tratamientos que han quedado obsoletos, que se demostró que no tienen, digamos, ningún beneficio en mortalidad, es la heparina, que antes se usaba en algunos centros o antes se recomendaba el uso de heparina en bomba de difusión, no demostró ningún beneficio. Bueno, no sé si tienen alguna duda. No. Muchas gracias. Hay muchos chats. Están saludando. Hola. Saludos desde Lincoln. Bueno. Estoy repasando a ver si alguno hizo alguna consulta o son los presentes. No, una sola consulta encuentro. ¿Qué papel tiene la ecografía abdominal en el diagnóstico? Se puede usar, obviamente, vamos, en los casos en donde no haya demasiada interposición aérea, en el diagnóstico inicial, encontrar el páncreas edematoso y edema peripancreático. Y a su vez también sirve para la búsqueda de colecciones. Pero lo ideal es, si el paciente tiene una pancreatitis, si tiene criterios de gravedad, lo indicado es hacer una imagen por tomografía o resonancia. Pero bueno, en la disquisición de lo que es la etiología de un abdomen agudo está dentro de las imágenes que obviamente uno puede pedir. ¿Cómo diferencia una necrosis séptica de una aséptica? Bueno, primero, esto hablamos hoy, es difícil muchas veces porque la necrosis aséptica de por sí, como habíamos dicho, puede generar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, incluso fallo multiorgánico. Entonces, no es tan fácil, tengo que tener mucha sospecha clínica por lo que dijimos, que el paciente no mejore los primeros 7 a 10 días, que tenga una evolución tórpida o que desmejore y empiece a sumar fallas orgánicas con el transcurso del tratamiento. Y cuando hacemos una imagen, la necrosis por imágenes se va a ver cuando hay colecciones, empiezas a ver aire o niveles que te hablan de que una necrosis puede estar sobreinfectada. Acá otra pregunta dice, en caso de pancreatitis hipertrigliceridémica, si se considera grave ya de por sí o según el estado. No. La categorización es para todo. O sea, la hipertrigliceridémica muchas veces, de hecho la mayoría muchos son cuadros leves. Se va a depender del estado clínico, digamos, del paciente. Puede ser leve, moderadamente grave o grave. Así que eso no es por la etiología, sino por el estado del paciente. Acá alguien pregunta que por lo general ve las clases los miércoles, pero se puede quedar los martes. Hoy fue excepcional que fue el martes. Igual el curso es asincrónico también, digamos, también lo pueden ver después en sus casas, o sea, no necesita siempre conectarse en el momento. Bueno, creo que nada más. Mandan muchos saludos. Gracias, chicos, todos por conectarse. Y bueno, nos veremos en algún otro próximo encuentro. No sé si hay alguna consulta más. Bueno, listo. Hasta luego.